Hola a todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos visitan y que son parte de nosotros a través de su canal Conozca la Verdad. Como siempre, agradecidos del Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted. Y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para de igual manera compartir y aprender juntamente con nosotros. Yo quiero en esta oportunidad compartir con usted una información bíblica, histórica, cultural muy importante. Ya hemos venido compartiendo a través de estudios anteriores sobre el tema de deidades que pertenecían tanto a la cultura hebrea como a otras culturas, como por ejemplo la sumeria y especialmente la cultura cananea, la cual fue una cultura que influenció de manera muy significativa a la cultura hebrea. Por eso los judíos hoy en día, hasta el día de hoy, usan nombres que están de una manera u otra relacionados con los nombres de aquellas deidades que veneraban los cananeos. Por eso vamos a hablar en esta oportunidad acerca de dioses antiguos en la Biblia hebrea. Cuando nosotros hablamos de la Biblia hebrea, estamos hablando de lo que se conoce tradicionalmente como Antiguo Testamento. Y vamos a hablar acerca del politeísmo en la cultura bíblica y prebíblica, queriendo decir con esto que vamos a mencionar algunas deidades que se encuentran en la Biblia, pero que también se encuentran desde mucho antes de que existiera el mundo de la Biblia. Por eso vamos a iniciar, pero no antes sin recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Luego que usted le da a suscribirse, entonces ahí cerquita hay una campanita. Usted debe activar esa campanita y darle a la opción de todas. Cuando usted se suscribe y activa esa campanita dándole a la opción de todas, entonces usted siempre va a ser y será una de las primeras personas en recibir cada uno de nuestros estudios tan pronto nosotros los estemos publicando automáticamente en nuestro canal de YouTube. De manera que suscríbase a nuestro canal, active esa campanita de notificaciones. Si desea dejarnos un comentario, lo puede hacer. Si desea darnos un like, también lo puede hacer. Si desea compartir nuestros estudios, también de igual manera lo puede hacer. Hágalo con toda la persona que usted desee. Con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, con sus hermanos de congregación. Comparta nuestros estudios con toda la persona que usted desee, para que así todos estemos creciendo en el conocimiento. Bien, mis amados, vamos a compartir parte de un libro que, gracias al Eterno, he adquirido. Este libro se llama Los Rostros de Dios, las Tríadas Divinas. Así se llama este libro. Y este libro fue escrito y dirigido por el profesor Santiago Montero. El profesor Santiago Montero es el director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. De manera que lo que vamos a compartir, como siempre lo hacemos de manera seria, de manera responsable, de datos históricos que concuerdan con la realidad. Como siempre decimos, la teología es buena, pero la historia es mucho mejor. La teología es una herramienta que nos ayuda a nosotros para motivarnos siempre en cuanto a la fe. Sin embargo, la historia nos ayuda a nosotros a encontrarnos con la historia y con la realidad. Así es que, por esa razón, nosotros siempre, aunque respetamos la teología, pero decidimos siempre buscar lo que es la historia para poder ser más preciso en todo lo que nosotros compartimos a través de su canal Conozca la Verdad. Entonces, queridos hermanos y amigos, aquí tenemos varias imágenes que pertenecen a una misma deidad, pertenecen a la deidad del dios cananeo. Se representaba en diferentes formas, pero me llama mucho la atención la figura o la imagen que está en la parte inferior derecha de la pantalla,
en la cual este Dios llegó un momento en la historia en que se representaba con la imagen de un toro. Permítame decirle que el Dios Yahvé o el Dios Jehová que conocemos a través de la Biblia, hubo un momento en que también se representó con la imagen de un toro. Y estas costumbres de representar siempre al Dios principal a través de la imagen de un toro viene precisamente de una cultura cananea muy antigua. Y es que allí ellos tenían como deidad principal a un Dios conocido como el Dios El, que también era representado con la imagen de un toro. Es tan así que el alefbet o el alfabeto hebreo, el paleohebreo, en el principio, la letra A, que es la primera letra del alfabeto hebreo, era representada con la imagen de un toro o la imagen de un buey. Esto nos da a entender a nosotros qué tanta importancia tuvo la cultura cananea, incluyendo sus ritos, su religión, sus creencias, en la cultura hebrea o en la cultura bíblica, que también le podríamos llamar de esta manera. También tenemos una imagen del dios El, que ya es una imagen un poco posterior, pero que, como hemos dicho anteriormente, se representaba con la imagen de un toro. Aquí ya la vemos simplemente a un hombre sentado en una silla como un juez juzgando. En ambos lados de la pantalla, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, tenemos dos imágenes pequeñas. La de la izquierda, que pertenecía a la diosa Astarte, y la de la derecha, que pertenecía a la diosa Asherá, conocida ya en la cultura hebrea como Asherá, pero que realmente eran las mismas. Así sucesivamente, esta deidad femenina siempre fue muy adorada, muy venerada y muy significativa dentro de las religiones de estas culturas. A diferencia de que dependiendo de la cultura, también dependía el idioma, por lo tanto, también esto tenía que ver con el nombre de esta deidad. En Canaán, por ejemplo, se conoció como Astarte. En la cultura sumeria se conoció con otro nombre, por ejemplo, como Inanna. También en la misma cultura cananea hubo un tiempo en que se conocía como la diosa Anat, que es precisamente en la ciudad donde nace el profeta Jeremías, que se llamaba Anatot. Es porque en esta ciudad había un templo dedicado a la diosa Anat. Por eso se le pone el nombre de Anatot. Entonces, mis queridos hermanos, ya con el tiempo, luego que se va formando la cultura hebrea, influenciada por la cultura cananea, toman los mismos dioses y simplemente por causa de la diferencia entre los idiomas, que eran muy parecidos también, por cierto, pero con algunas diferencias, a esta diosa ya no le llaman la diosa Astarte o la diosa Anat, sino que le llaman la diosa Asherá. Y esta diosa está muy impregnada dentro de la Biblia hebrea. Ya lo hemos dicho en otro estudio anterior, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Proverbios, desde el capítulo 1 al capítulo 9, menciona mucho allí la palabra sabiduría. Y en uno de estos capítulos, si mal no recuerdo, creo que en el capítulo 8, la sabiduría es presentada allí como una deidad. De manera que esto sucede porque los hebreos, cuando comienzan ya a redactar la Biblia y comienzan a tener dentro de sus pensamientos ya solamente a un único Dios, el Dios Yahvé, como único y soberano, que comienzan a rechazar a la diosa Asherá, lo que hacen es en los escritos que le cambian el nombre y no la identifican ya como Asherá, sino como sabiduría. Así sucesivamente, hay muchos nombres en la Biblia de deidades que fueron cambiados, como por ejemplo la palabra Dios, que hoy en día llamamos al Eterno, al Creador del universo, que lo conocemos a través de las religiones, a través de la Biblia. Ese nombre Dios, precisamente esta palabra o este nombre, se le daba o se le dio en un tiempo al Dios El. Entonces,
tendríamos que decir, como hay un versículo en la Biblia que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Creo que se encuentra en el libro de Eclesiastés. No existe nada nuevo debajo del sol. Lo que es hoy ya era antes. De manera que los sistemas religiosos simplemente con el tiempo van transformándose, van evolucionando, y lo que se hace es que simplemente se le cambia el nombre a las deidades, pero las deidades como tales todavía hasta el día de hoy permanecen. Cuando hablamos, por ejemplo, de Asherah o de Astarte o de Anat, es lo mismo que conocemos hoy en día como la Virgen María, como la Virgen de Guadalupe, como la Virgen del Cobre, entre otras deidades. El mismo sistema de adoración, de veneración, siempre ha sido igual. Siempre dentro de las religiones han habido deidades tanto masculinas como femeninas, y esto lo vamos a ir viendo a través de lo que le queremos compartir. Así es que vamos a iniciar y vamos a comenzar a leer para darle a usted estos datos con más precisión. El Dios supremo de entre los cananeos era en un principio El, o sea, el Dios El, así se llamaba este Dios, El. Y como tal aparece en los textos de Ugarit, aparecía presidiendo la asamblea de los dioses, aunque luego en las inscripciones fenicias posteriores aparece únicamente en los nombres teóforos como equivalente a la noción genérica de Dios. O sea que, así como usted y yo le llamamos hoy en día al Creador, al Eterno, Dios, así simplemente se le llamaba en la cultura fenicia a este Dios. De manera que la palabra Dios no es nueva. Existe miles y miles de años antes de nuestra era. Se discute el sentido original de su nombre, aunque puede que esté relacionado etimológicamente con las nociones de poderoso o primero, sin que ambas tengan que ser excluyentes. O sea que esa palabra Dios, que viene de la misma palabra El, significa poderoso, o dentro de uno de sus significados significa poderoso o primero. De este nombre El es de donde se deriva también el Elión, que más tarde lo vamos a ver y que también se usó en otras culturas. Hoy en día todavía se menciona El dentro del judaísmo cuando hacen alusión al Creador, para no mencionar su nombre, para no mencionar el tetragramatón, dicen Él. También dicen el Elión, pero también dicen Elohim o Elohim con J. Todos estos nombres, simplemente lo que ha venido sucediendo es que se han venido fusionando y han venido evolucionando, pero en realidad es el mismo. Y todos estos pertenecían a una misma deidad, que es a este Dios conocido como el Dios El. Permítame decirle que la Biblia menciona al Dios El en muchos pasajes bíblicos. De hecho, en el primer capítulo de la Biblia, que se encuentra en Génesis, el capítulo 1 de Génesis, menciona allí al Dios El. Cuando Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que le está diciendo es, en el principio creó Él los cielos y la tierra. Cuando nos vamos al capítulo 2 de Génesis, entonces vamos a ver otro proceso de creación, que es una creación diferente y que pertenece a otro Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Ya en otros estudios anteriores lo hemos dicho, pero lo repetimos una vez más para que usted se lo aprenda bien. Génesis capítulo 1 menciona una creación con un Dios conocido Él. Pero Génesis capítulo 2 menciona otra creación u otro proceso de creación que pertenece a otro Dios, que es el Dios Yahvé o Jehová. Así es que cuando usted se vaya a Génesis 1 y a Génesis 2, no crea realmente que está hablando de lo mismo. Allí hay dos creaciones diferentes con dos dioses diferentes. Por ejemplo, la Reina Valera lo dice claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo el capítulo 1 usted va a ver que menciona Dios, 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 Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios está haciendo referencia a Él.
a partir del capítulo 2, entonces usted va a ver que claramente menciona ya a Jehová o a Yahvé, porque es otro Dios. O sea, son dos creaciones totalmente diferentes, con dos dioses totalmente diferentes. Es evidente que la idea que los semitas occidentales tenían de Dios iba ligada de forma inseparable a los conceptos de fuerza y poder. Él, o sea, el Dios Él, era considerado como el gran creador de las criaturas y se le atribuía un carácter benévolo y misericordioso. Por eso también se le llamaba el misericordioso. Era frecuente designarle como el toro El. ¿Se da cuenta que este Dios, conocido como el Dios El, dentro de la cultura cananea, también se le llamó el toro El y era representado por un toro, al igual que Baal y al igual que el Dios Yahvé o Jehová, el Dios que conocemos hoy a través de la Biblia? Entonces, su consorte era la diosa Atirat o la diosa Asherá, que realmente eran la misma en diferentes culturas, pero era la misma deidad, con diferentes nombres simplemente por el hecho de que el idioma era diferente. El idioma cananeo y el hebreo son diferentes, aunque son muy parecidos, pero tienen ciertas diferencias. Entonces, la consorte del dios El, conocida como Atirat o Asherat, en la Biblia conocida como Asera o Ashera o Asherá, terminando con H, a la que se le llamaba diosa de Asherat del mar, o sea, era representada como la diosa del mar. Era conocida también o pronunciada como la que crea o la que da a luz a los dioses, aunque otras veces se la mencionaba simplemente como la diosa, para indicar su condición como pareja de él. O sea que la diosa Atirat o Asherat se consideraba esposa del dios él, por lo tanto ellos eran conocidos como los dos dioses superiores, los dioses de los dioses. Ellos eran los que creaban los dioses conforme a la cultura cananea. Uno de sus hijos, conocido como Baal, muy conocido en la Biblia, Baal significa dueño, señor, marido, esposo, era además de una divinidad de la vegetación, el dios de la tormenta que cabalgaba sobre las nubes, cuya voz era el trueno, y era el generador de las lluvias, en cuyo honor se ofrecían holocaustos que incluían sacrificios humanos en los lugares altos en demanda de lluvia. El sistema de adoración a este dios cananeo, existía un templo realmente dedicado a este dios. En el templo habían sacerdotes, pero había uno que era el principal, lo que conocemos en hebreo como el sumo sacerdote. Había también allí una mujer que era la sacerdotisa. Cuando duraba mucho tiempo sin llover, el pueblo lo que hacía era que se reunían en el templo y comenzaban a adorar al dios Baal y a la diosa Atirat o Asherá, y ellos en medio de esa adoración incitaban al sumo sacerdote de la sacerdotisa a que tuvieran relación sexual. A través de el acto de esta relación sexual, según ellos, en sus pensamientos, en sus creencias, Baal veía al sumo sacerdote y a la sacerdotisa teniendo relación sexual, entonces Baal también tenía relación sexual con su consorte o con su esposa. Y para ellos, cuando caía la lluvia, era precisamente el semen de Baal. Escuche bien, cuando ellos oraban y clamaban para que lloviera, lo que hacía era que a través del sacerdote y la sacerdotisa, teniendo relación sexual, incitaban a Baal y a su esposa para que ellos también tuvieran sexo. Y cuando la lluvia caía, ellos en su mente, en su creencia, creían que la lluvia era el semen de Baal que caía sobre ellos. Por eso a Baal se le tenía como el dios de la fertilidad, el dios de la vegetación,
en otros tiempos y en otras culturas como el dios de la guerra, etcétera, etcétera, dependiendo la cultura y dependiendo la forma de creencia de ellos. En este papel Baal se identificaba con Adad, nombre arameo del dios de la tormenta. Era también el dios de la guerra, blandiendo un arma y arrojando su lanza, es decir, el rayo, hacia la tierra. Su hermana y esposa, la diosa Anat, tenía los mismos contrastes y polivalencias, ya que era a la vez la diosa del amor y la diosa del combate, y como tal poseía un carácter violento y sanguinario. También se la consideraba la mensajera de los dioses, mientras que él y Asherat constituían la única pareja divina que había engendrado dioses. La descendencia de Baal y Anat estaba constituida por la vida misma. Si bien se produjo con el tiempo un proceso de afirmación de Baal como rey de los dioses en la literatura épica, sin embargo, él, además de manifestar una decidida intervención en los acontecimientos de los mortales, permanece en Ugarit en un primer plano. También hay un predominio en él en los rituales sacrificiales, seguido de Baal en las advocaciones. En las llamadas listas canónicas, tras él se sitúa Baal con una serie descriptiva e invocativa que aparece separada con una línea horizontal del resto de las demás divinidades. De alguna manera, todo esto ya estaba prefigurando una primera triada divina, aquella formada por él, por Asherat y por Baal. Cuando hablamos de una triada divina, estamos hablando de lo que conocemos hoy en día como la Santa Trinidad. No obstante, de acuerdo con los mitos que se han conservado, Baal llegará a alcanzar la realeza divina con el beneplácito de los restantes dioses. En el mitema de esa afirmación, Baal aparece como divinidad soberana que reina como señor del trueno, su voz, y como señor del rayo, su arma, y la lluvia como su función, sin enemigo capaz de hacerle frente. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de la fusión de estos dos nombres, de Baal y de Adad, fusionado entonces posteriormente como Baal-Hadad. Hadad era el dios semita de la tormenta y como tal parece que llegó a sincretizarse con Baal, aunque puede que se tratase de una misma divinidad que en los textos cananeos aparece denominada de forma genérica con un término que, convertido en nombre propio, también se utilizaba para llamar a diversas divinidades de carácter más local, como por ejemplo Baal-Hazor, Baal-Sidón, o de índole más específica Baal-Berit, que significa el Señor de la Alianza. Tenemos alguna información acerca de los mitos cananeos y fenicios por los textos de Ugarit y fuentes tardías, como Filón de Biblos. Uno de los mejores conocidos corresponde a la leyenda de Baal y su hermana o consorte Anat. En realidad, una dramatización de la lucha de la vegetación contra las inundaciones marítimas que siembran el caos, el desorden y la muerte. Aquí vemos dos imágenes que obviamente, como siempre, extraemos de Google. En la parte izquierda de la pantalla tenemos al dios Baal y en la parte derecha tenemos a la diosa Anat. Si usted puede ver, la diosa Anat tiene allí a dos personas que la está amamantando. En su cabeza tiene una corona en la cual se pueden ver dos cuernos que sobresalen, por lo que, como ya hemos dicho, así como Baal, el dios El y Yahvé fueron representados a través de la imagen de un toro, esta diosa Anat también en un momento fue representada a través de la imagen de una vaca. Entonces, tanto Baal como Anat se consideraban hijos del dios El, el padre de los dioses y el creador de todas las cosas existentes, y de su esposa Asherat, equivalente a la Ishtar mesopotámica y luego conocida como Astarte entre los fenicios. O sea que esta misma diosa Anat, que existía dentro de la cultura cananea,
Posteriormente, en la cultura mesopotámica o babilónica, si así se le quiere llamar, se conocía como Ishtar. Y luego, posteriormente, en la cultura fenicia, se conocía también como Astarte. Así, con el tiempo ha venido evolucionando, se le ha venido cambiando los nombres y es la misma que tenemos hoy en día, como la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, entre otras. En realidad, él representa la fuerza trascendente tal y como se manifiesta en la creación del universo y en el mantenimiento del orden social, mientras que Baal, su hijo, es la fuerza inmanente, la vida que se manifiesta en la naturaleza bajo la forma de la vegetación y la fecundidad. El esquema de la leyenda es similar a otras conocidas en Oriente y Egipto, ya que se trata en realidad de un mito agrario que describe y que explica el ciclo de la vegetación en sus diversas estaciones. Entre los fenicios de la Edad del Hierro, Baal y Astarte, identificada desde entonces con la diosa Anat, son los dos principios, masculino y femenino, de la vegetación y de la fecundidad. Tras la lucha de Baal contra Yam, que personifica el mar como fuerza destructiva y que amenaza la tierra cultivada, y tras la victoria del primero se sucede el combate de Baal contra Mot, símbolo de la sequía y de la muerte. Mire que mencionamos aquí a Yam. Yam en hebreo es mar. Precisamente dentro de esta cultura existía en el pensamiento de ellos el dios del mar, el cual se llamaba Yam. También existía otra deidad que se conocía como el dios Mot. Entonces el dios Yam era el dios del mar y el dios Mot era el dios de la sequía, que eran contrarios al dios Baal, porque Baal era el dios de la vegetación. Cuando se llegaba el tiempo de que sembraban, si venía el mar o el río y arrasaba con todo, para ellos obviamente era el dios Yam, que acababa con todo. Cuando venía un tiempo de sequía, entonces para ellos quien estaba obrando allí era el dios Mot, que también era enemigo de Baal, aunque se consideraban todos hermanos, porque se consideraba que todos eran hijos del dios El y de Asherat. Entonces, en esta ocasión Baal es derrotado y muerto, llorado por su padre El y enterrado por su esposa hermana Anat, quien finalmente logra matar a Mot y dispersa los miembros de su cuerpo como los granos de trigo en el campo. Más tarde Baal, encontrado por Anat, revive y derrota a sus enemigos. O sea, cuando hablamos aquí de que dentro de esta cultura Baal revive, estamos hablando de lo que es el tema de la resurrección, que miles de años después venimos a conocerlo en el tema tradicional de Yeshua o de Cristo. O sea que el tema de la resurrección no es nuevo. Existe hace miles de años y en diferentes culturas y con diferentes dioses. Es por esto que decimos que realmente no existe ningún dato histórico que hable acerca de la resurrección de Cristo. Este es un tema de fe, de religión, no de historicidad. Entonces, tras su triunfo, aún habrá de enfrentarse 7 años después nuevamente al dios Mot, que lo provoca al combate, pero que en esta ocasión resulta ser derrotado por Baal. Vamos a hablar un poco acerca del combate entonces entre Baal y Mot. Este fragmento o estos escritos se encontraron en un fragmento conocido como el fragmento KTU 1.5, 1.6. Dice o decía en este fragmento: se atacaron como luchadores. Mot era fuerte, Baal era fuerte. Se acornearon como toros salvajes. Se da cuenta, está hablando allí como toros salvajes, porque tenían
la imagen de un toro. Así se adoraban, así se veneraban a través de la imagen de un toro. Dice, se acornearon como toros salvajes. Mot era fuerte, Baal era fuerte. Se mordieron como serpientes. Génesis también habla de una serpiente. Mot era fuerte, Baal era fuerte. Se arrastraron como alazanes. Mot cayó, Baal cayó. Desde arriba, Shapash gritó a Mot. Shapash era otro dios, considerado hermano de Mot, hermano de Baal, hermano de Yam, entre otros. Dice que Shapash gritó a Mot diciendo, escucha por favor, oh divino Mot. ¿Cómo puedes pelearte con Baal, el Todopoderoso? ¿Cómo quieres que te escuche el toro El, tu padre? De seguro arrancará el soporte de tu sede, volcará, sí, tu trono regio, sin duda romperá tu cetro de mando. Se atemorizó el divino Mot, tuvo miedo el amado de él, el Adalit, se agitó Mot en su postración, alzó su voz y exclamó, Baal ha de instalarse en su trono regio, en el diván, el solio de su poder. Asumirá su reino eterno, su dominio por generaciones. He aquí que contará los años con él, los meses con el benigno él, el entrañable. Así también se le llamaba al Dios él, el benigno, el entrañable. Como ha sido bien observado, apenas se puede dudar de que el mito de la muerte y la resurrección de Baal formaba parte de una celebración ritual con motivo de unas grandes fiestas estacionales. Escuche bien, fiestas estacionales, porque Baal se consideraba como el dios de la vegetación. ¿No le parece familiar con las fiestas estacionales que hoy en día usan o celebran todavía los judíos? Lo que conocemos como fiestas bíblicas. Sí, realmente están relacionadas las fiestas bíblicas con estas fiestas que se celebraban al dios Baal. Eran fiestas estacionales y todas compaginan en lo mismo, que son siempre fiestas agrícolas. O sea que la coincidencia está en que realmente las fiestas judías fueron copiadas de estas fiestas que se celebraban al dios Baal. Entonces, todo indica que se daba una estrecha conexión entre el mito y la muerte y la renovación de la vida vegetal. Además, los autores clásicos atestiguan la práctica de ciertos ritos con motivo de la muerte de Adonis, que era otro dios, que no puede ser sino una forma particular de Baal. Pero lo realmente curioso es que Baal, que como dios inmediato, dada la importancia de la lluvia en la zona, se convierte en divinidad tutelar por medio de las diversas advocaciones locales. No es nunca nombrado en el mito como hijo amado de él, a diferencia de Yam y Mot, sus oponentes, que así se consideraban como los hijos amados del dios El. En su asociación con la diosa Anat, que era su hermana y a la vez su consorte o su esposa, hija de él, la que le ayuda en este sentido, de donde se ha querido ver un carácter advenedizo y sincretístico de Baal, o una combinación de dos panteones, los presididos por él, dios cananeo, y presidido por Dagán o Dagón, que la Biblia también lo menciona como dios amorreo. Este último, conocido en todo el Próximo Oriente, el dios Dagán o Dagón, pero muy importante sobre todo en la región de Siria, era el dios del grano y de los cereales y protector de los cultivos a los que otorgaba fertilidad. En algunos lugares se le conocía también como padre de los dioses y creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando del dios Dagán o Dagón, por lo que algunos eruditos consideran que Dagán o Dagón no es sino un nombre propio que se le otorgaba al dios El. Esta idea viene reforzada por el hecho de que en la misma Ugarit su templo estaba junto al de Baal y de que en ocasiones se le consideraba como su padre.
Hablando entonces acerca de Baal Shamen, que fue un nombre que también con el tiempo vino a fusionarse, vamos a decir lo siguiente. Otra divinidad ampliamente conocida en el mundo fenicio fue Baal Shamen, que significa Señor del Cielo. Shamen en fenicio significa cielo, mientras que Shamayim en hebreo también significa cielo. O sea, es la misma palabra, solamente que cambian un poco debido a la fonética del idioma. Entonces, este dios fenicio, conocido como Baal Shamen, Señor del Cielo, fue en lugares como Biblos o Tiro que llegó a ocupar el puesto más alto del panteón y del que sin embargo no sabemos si se trata de un aspecto más del dios de la tormenta o de una divinidad celeste específica. Si bien algunos estudiosos del tema reconocen en él a Elión, antiguo jefe del panteón cananeo, al que distinguen de él la máxima divinidad en Ugarit, como ya hemos visto, y que en un cierto momento llegaría a usurpar las prerrogativas del dios Elión. ¿Se da usted cuenta que hoy en día también dentro del judaísmo a Yahvé o a Jehová se le llama Elión o el Elión? Este dios también era considerado como un dios del panteón dentro de esta cultura. En los textos bíblicos, no obstante, se menciona a una divinidad conocida como el Elión, al que el libro de Génesis se refiere como el hacedor de cielos y tierra. Obviamente el capítulo 1 de Génesis que ya mencionamos. Filón de Biblos cuenta que era denominado el Altísimo. Así también se le llama hoy en día a Yahvé o a Jehová. Entre los dioses de Fenicia, mientras que una inscripción aramea de mediados del siglo VIII antes de nuestra era alude a un tratado concluido en presencia de él y Elión, lo que parece estar indicando que se trata de divinidades distintas. Baal Shamen es mencionado en muchas inscripciones fenicias y también arameas. Filón de Biblos afirma que los primeros seres vivientes sobre la tierra en tiempos de sequía alzaban sus manos hacia el sol, al que consideraban como único Dios, Señor del cielo, llamándole Belsamen, que es el mismo que el Zeus de los griegos, ya que en época helenística Zeus había terminado por sincretizarse con el dios Sol. A menudo aparece en las inscripciones asociado a otros dioses celestes o al dios de la tormenta y fue venerado en toda Siria, aún en época helenística y romana. En Palmira, donde se conserva su magnífico templo, era especialmente conocido como Dios dadivoso y benévolo. Aquí tenemos también una sencilla imagen de la diosa Astarte. ¿Qué vamos a decir sobre esta diosa? Mire, Astarte, a menudo identificada por los fenicios de la Edad del Hierro con Anat, la hermana y consorte de Baal, era la diosa cananeo-fenicia de la fecundidad y el amor, pero también de la justicia y del derecho. Ella ocupaba un lugar de privilegio en el panteón común. Mire bien que esta diosa también representaba la diosa de la justicia y el derecho. ¿Cuál es la imagen que tenemos hoy en día que representa la justicia? ¿No es acaso una mujer, de hecho, con una balanza y una cinta amarrada ocultando sus ojos? ¿No es una mujer? ¿De dónde pues viene esta imagen? ¿Acaso no será precisamente de este concepto, de esta religión, de esta cultura, de este pensamiento que viene directamente de esta diosa conocida como Astarte, que viene siendo la misma diosa Anat, que era esposa y hermana a la vez del dios Baal, en la cual ambos eran hijos del dios El, y que luego en el mundo hebreo se conoce como Ashera o Asherá, y que esta diosa Asherá, posteriormente los redactores de la Biblia, aunque la mencionan aproximadamente unas 40 veces en la Biblia hebrea, pero específicamente en el libro de Proverbios se menciona muchísimo a Asherá, pero ya no con este nombre, sino con el nombre de sabiduría.
porque hubo un momento en la historia en que los redactores de la Biblia, queriendo sacar ya de sus escritos sagrados a esta diosa, le quitaron el nombre. Le cambiaron el nombre de Asherah por el nombre de sabiduría. Usted se va al libro de Proverbios y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 se va a encontrar muchísimas veces allí con la palabra sabiduría. De hecho, si mal no recuerdo, creo que entre el capítulo 8 y 9 se va a encontrar con la sabiduría como una deidad, en donde ella habla y dice, de hecho, que ella estaba juntamente con el Creador cuando Él comenzó a crear todas las cosas. Los cristianos, cuando leen esto, creen que está haciendo alusión al Espíritu Santo o a Yeshua o a Cristo. Sin embargo, no es así. Dentro de la realidad, no está hablando del Espíritu Santo ni de Cristo, está hablando de esta diosa conocida como la diosa Asherah, la cual era la esposa del dios El. La Biblia está llena de diferentes dioses, pero que las personas normalmente se empeñan en estudiar la Biblia de manera teológica, y como siempre hemos dicho, no basta con la teología para conocer la Biblia. La teología no es más que un pensamiento, una reinterpretación humana. Teología y filosofía es lo mismo. No basta con ella para poder conocer la Biblia dentro de su realidad histórica, cultural. Entonces, su nombre, una forma femenina de un teónimo que designa una divinidad estelar, se documenta desde el tercer milenio antes de nuestra era en Ebla y en Mari, por lo que la podemos considerar como una gran diosa semítico-occidental. Se la relacionaba muy estrechamente con la estrella de la mañana a esta diosa. Escuche bien, la Biblia habla también de la estrella de la mañana, la cual esta diosa o esta estrella de la mañana, de manera directa, no era nada más y nada menos que el planeta Venus, a quien se le dedicó el día del viernes. Y como otras grandes divinidades orientales, recibía el epíteto de Reina de los Cielos. ¿Acaso no existe hoy en día una deidad a quien se le atribuye el título de Reina del Cielo? ¿Madre de Dios? Se lo dejo de tarea. Entonces, como advierte J. Stukey, este señor dijo, al igual que la sumeria Inanna, ella encarna el cambio. Entrar en su reino es someterse a la transformación, ya al morir en el campo de batalla, naciendo, enamorándose, participando en la actividad sexual o saliendo de lo común y, a través del ritual, entrar en el tiempo y espacio sagrado. Eso dijo este gran arqueólogo, historiador, J. Stukey. Entonces, se trata de una divinidad femenina similar a la Ishtar mesopotámica o babilónica, si usted le quiere llamar, que fue venerada en Sidón, donde compartía templo con Eshmun, y los reyes se jactaban de ejercer su sumo sacerdocio en Sarepta y en Tiro, en donde llegó a convertirse en una divinidad dinástica al lado de Melcar, así como en Chipre, Ascalón, Erix, Delos, Cartago y en muchos otros lugares del Mediterráneo y del norte de África. En Biblo se la conocía como Baalat. Baalat es el nombre femenino de Baal. Como Baal significa señor, entonces Baalat significa señora. Y aún en época romana se le rendía culto bajo la forma de Afrodita. Escuche bien, si hay algún cristiano o cristiana que me está viendo y escuchando en este momento. Tampoco fue desconocida en Egipto, donde se la solía identificar con Isis y Hathor, y en donde los propios fenicios habían construido un santuario de la diosa en Memphis, según nos cuenta Heródoto. Originalmente poseía connotaciones guerreras, como sugieren sus advocaciones, como Astarte del combate y Astarte de la destrucción.
también era protectora de los navegantes y a este título se la conocía como Astarte del mar. Conocida por los egipcios, que parecen haber traducido algunos de sus mitos, es frecuentemente mencionada en los rituales de Ugarit, donde a veces se la asocia a Anat, con la que comparte una belleza sin par y el amor por la guerra, y sin embargo ocupa un lugar secundario en sus textos mitológicos. Su iconografía era variada, pero solía representársela como una diosa desnuda sentada sobre un león o sobre un caballo. Fue venerada por los hebreos en tiempos anteriores a la reforma del rey Josías. En el Antiguo Testamento se la denomina Astoret o Astarot y es igualmente invocada como reina de los cielos, ocupando casi siempre un lugar junto a Baal. Incluso llegó a disponer de una ciudad que llevaba su nombre, Asterot Karnaim, en la que había un templo dedicado a su culto. Los profetas anteriores al exilio clamaban contra ella, a la que se adoraba en los lugares altos, rodeada de ofrenda, perfume e inciensos, igualmente execrables. Como diosa celeste, uno de los muchos aspectos de su variado y rico carácter polifacético, Astarte poseía la facultad de interpretar los astros por medio de la adivinación, lo que la relaciona muy estrechamente, igual que a Tanit en Cartago, con Dea Caelestis, la Venus marina romana. Este arte adivinatorio parece haber utilizado en sus templos la hieromancia o sistema de suertes, un método muy difundido en las culturas arcaicas y que llegó a alcanzar mucho éxito en el mundo romano. En su aspecto de diosa de la fertilidad, Astarte aparece vinculada con prácticas rituales como la prostitución sagrada, asociada a las danzas frenéticas, que también tenían lugar en las celebraciones de los funerales de Adón, así como a prácticas adivinatorias y proféticas, tanto en el contexto cananeo como en el fenicio y púnico, y más tardíamente bajo la forma romana de Juno Caelestis. Yo quiero repetirle esto para ver si a usted le suena un poco familiar, con muchas prácticas y acontecimientos que suceden hoy en día, principalmente dentro del cristianismo. Voy a repetir, dice: en su aspecto de diosa de la fertilidad, Astarte aparece vinculada con prácticas rituales como la prostitución sagrada asociada a danzas frenéticas, que también tenían lugar en las celebraciones de los funerales de Adón. Adón, todavía los judíos y los mesiánicos le llaman así a Yeshua, o al Eterno, Adón. Adón era un dios. Así como a prácticas adivinatorias y proféticas. ¿Le suena a usted familiar? Tanto en el contexto cananeo como en el fenicio y púnico, y más tardíamente bajo la forma romana de Juno Caelestis. En estos rituales desempeñaban un papel primordial los hieródulos de la diosa, que víctimas de un delirio religioso entraban en un estado de trance y revelaban las intenciones divinas. Escuche bien, que entraban en un estado de trance y revelaban las intenciones divinas. Estamos hablando de revelación, estamos hablando de trance, estamos hablando de una experiencia religiosa cuando las personas caen, cuando las personas comienzan a tener visión y revelación, que se usa hoy en día bastante dentro de lo que es el cristianismo en sus más de 500 denominaciones diferentes que existen. Estos hieródulos son mencionados en una inscripción procedente del templo de Astarte en Kition, Chipre, o en Kition, Chipre, junto a los muchachos, cachorros, servidores dedicados a la prostitución masculina en los cultos de fertilidad, y dos categorías de servidoras de la diosa de interpretación controvertida
cuya traducción más literal es la de muchachas núbiles, y que algunos suponen sean también bailarinas y prostitutas. Suprimidos en Israel por la reforma del rey Josías, persistieron en los lugares fenicios de Oriente y Occidente hasta el fin de la antigüedad. En la misma Biblos es una ciudad antigua, en esta ciudad en la que se celebraban anualmente los rituales extáticos de Adonis, el Adón fenicio, compañero de Astarte, fueron finalmente suprimidos por el emperador Constantino. Peor informados estamos respecto al culto oracular a la diosa en cuevas o grutas, generalmente en lugares costeros o próximos al mar, que llegó hasta el otro extremo del mundo, más allá de las columnas de Heracles, muy cerca de Gadir, la vieja ciudad fenicia fundada por los tirios, en la que, por otra parte, los rituales de la prostitución sagrada parecen haber tenido alguna relación con las célebres Puellae Gaditanae, en otras palabras, jóvenes bailarinas de reputada fama. Ya para terminar, mis queridos hermanos y amigos, quiero leerle lo siguiente, en donde en la parte final hay algo que es sumamente extraordinario. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. Aquí y en otros sitios similares, marinos y comerciantes requerirían el oráculo de la diosa antes de emprender viaje, dejando una ofrenda a cambio, pequeñas ánforas, quema, perfumes, terracotas, que en muchos casos han sido rescatadas por los arqueólogos. La presencia de timiaterios en alguno de estos lugares nos conecta con un aspecto preciso del culto y del oráculo, el de la quema de perfumes y de la quema de inciensos. De hecho, la diosa aparece muchas veces relacionada en el registro arqueológico con timiaterios, que en ocasiones la representan desnuda con el peinado atórico, lo que viene a confirmar la importancia de los inciensos en su culto, tal como la tradición asevera. Por otra parte, en la tradición y la iconografía se asocia a Astarte con árboles como el cedro, el junípero, el ciprés y el pino, además de la flor del loto y la adormidera. La diosa se vincula también en la iconografía al loto egipcio, al igual que la sumeria Inanna, la acadia Ishtar, la fenicia Anat y las egipcias Isis, Hathor y Nut. Otro de sus símbolos era el árbol de la vida. ¿Cuál otro símbolo pertenecía a esta diosa? El árbol de la vida. Y esto que aquí no mencionamos, el árbol de almendro, la cual era uno también de los árboles principales, pero que ya se usaban dentro del culto a la diosa Asherat, dentro de la cultura hebrea. Esta diosa Asherat era representada por un árbol de almendro. Acuérdese que en la Biblia hebrea, en una ocasión, Dios, Jehová o Yahvé, le da una visión a Jeremías y le pregunta: ¿qué ves, Jeremías? Y él dice: veo una vara de almendro, o veo una rama de almendro. De la imagen de la vara o de la rama o del árbol de almendro es precisamente de donde proviene la imagen de la menorá, el símbolo que usan los judíos. Entonces, mis queridos hermanos, todos estos símbolos representaban a esta diosa. De hecho, dice aquí al final que otro de sus símbolos era el árbol de la vida. El árbol de la vida, sí, el árbol que se menciona en el libro de Génesis, que no tiene nada que ver con que fuera la Torá, como dicen los mesiánicos o los judíos, o con que fuera Jesús, como dicen los cristianos. No se trata de Jesús, no se trata de la Torá. El árbol de la vida que se menciona en Génesis se trata simple y sencillamente de esta diosa. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, hasta aquí hemos llegado con esta parte. Si ha sido de bendición para usted,
pues denos un like, suscríbase a nuestro canal, comparta nuestros estudios. Si desea dejarnos un comentario, hágalo, siempre y cuando lo haga con respeto, y nosotros en todo lo que podamos les vamos a ayudar. Así que gracias por su tiempo. Deseo que el Eterno le bendiga a usted y a toda su familia. Hasta pronto.